Bueno, acá se continuó hablando de política, Marcelo, pero ¿por quién tú vas a votar? yo, No caigan en ese gancho, ¿eh? el voto No, es secreto. No, te anulan el voto, ¿eh? El voto es Si secreto. tú dices eso, te anulan el voto. ¿Todavía? No, Tampoco tú puedes, claro, tampoco tú puedes señalar y que voté por este, te lo anulan el voto. en serio. Claro que sí. Ah, eso en el momento de la votación, Y pero si yo tampoco digo no. ahora, yo estoy con fulano, No, sultano eso es o secreto. perencejo, Eso es secreto. es secreto. Michelle dijo Ajá. que Balaguer estaba ciego. Y se fue la En ese luz. momento se fue la luz. En ese mismo momento se fue la luz. Bueno, eso significa que está aquí. Estaban prendiendo Está aquí Catalina. el alma. Bueno, vamos a hablar del cementerio, imagínate. No. Si vamos a hablar del cementerio, Espérate que me voy. eso quiere decir que en los cementerios pasa de todo. Y en este momento, en síntesis, le damos la bienvenida a el varón del cementerio. No, ¿qué pasó? Adelante. Vamos ahora sí a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto Gidel Ramírez Moreta. Él es escritor, pero también es presidente de la Cruz Roja Dominicana en Monte Plata. Así que tenemos dos temas, por separado y unidos, que podemos hablar con él. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Saludo a Michelle. Bienvenido, Saludo, arquitecto. gracias. Saludo a Marcela y Andrés. Un placer estar Gracias. aquí. Me honran con esta Gracias, invitación. gracias. En verdad, como dice Marcela, debemos hablar de tres temas. Y yo quisiera comenzar, primero, dándote la bienvenida. Somos colegas en el movimiento internacional más grande que hay en el mundo, humanitario, como la Cruz Roja, el presidente del Comité de Monte Plata, como tú dijiste, y yo soy presidente del Comité en el Distrito Nacional. Somos pares Así es. y miembro de la Asamblea también de la Cruz Roja. Pero me gustaría primero, antes de entrar en detalle como escritor, que hablemos y me detalles o me describas cómo se comparte estas cosas. Arquitecto de profesión, escritor y además una persona comunitaria y humanitario trabajando para la Cruz Roja. Un preámbulo. Bueno, al principio es un poquito complicado. Le decía yo a alguien conversando en la Cámara de Comercio, que también soy miembro ya, soy el director del Instituto de Formación de la Cámara de Comercio, soy encargado de finanzas de la Asociación de Escritores de la provincia, y yo le decía que al principio todo es difícil. Hay personas, tú tienes miedo a caer preso la primera vez, mucha gente que delinquen y siguen, porque ya no le tienen miedo a la cárcel porque han caído presos. Con esto quiero decir es que a veces tú dar un paso y involucrarte en muchas cosas a la vez es difícil al principio, pero luego ya tú te haces resiliente, como dicen con esta frase que ya la tienen de moda y la usamos mucho en Cruz Roja. Te haces resiliente y sabes compartirte para cada cosa, o sea, un poquito para Cruz Roja, un poquito para la escritura. Cuestión de organizarse. Cuestión de organizarse, esa es la palabra. Muchas gracias. Y en arquitectura, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora mismo la mayoría de obras que estamos haciendo en el sector privado, estamos haciendo unos O apartamentos. sea, estás ejerciendo como arquitecto. Sí, sí. Diseñando y también supervisando la obra en físico. Muy bien. Y el trabajo social de Cruz Roja, bueno, pues ya sabes, eso lo conocemos. Sí, claro. Eso Muy bien. no puede quedar. Entonces vamos a entrar a esto, vamos a entrar como un arquitecto, que quizás comenzaste con tu pluma escribiendo antes de ser arquitecto, quizás, como un arquitecto se involucra en hacer novelas. Y tenemos aquí dos libros que tú has escrito, y te digo tú por la confianza que tenemos ya en el movimiento, Me hace más joven, gracias. y nos gustaría, primero, ¿cómo te nace eso? Y después nos entramos en una de las obras primero. Sí, dicen, y creo que es verdad, que el lector, el que lee mucho, se motiva un día a escribir. Entonces, me gusta mucho la lectura, sobre todo te está viendo el suspenso, el terror y esas cosas. Yo crecí en el sur de la República Dominicana, donde hay muchos mitos y leyendas. Se habla de tantas cosas, que el bacá, que las brujas, que las supersticiones del vudú y esas cosas. Los cuentos que me hacía mi abuelo, cuando al niño se le hace muchos cuentos y se habla con él, la imaginación se expande.
Entonces llega un momento que ya tú tienes que sacarlo y escribirlo, plasmarlo en algo, o dar conferencias, lo que sea, pero no puedes morir con eso ahí. Tiene que Bueno, ser. eso porque ya tiene ese don de la expresión y de la escritura. Sí. ¿Y por qué hablar sobre el cementerio? Un tema tan que no le gusta a nadie tocar ese tema. Hay gente que ni siquiera se puede decir su nombre pasando por la puerta del cementerio. Sí. El primer libro que escribí se llama Viaje a Haití y trata el tema de la zombificación que se habla en Haití. Bueno, un tema famoso. Incluso han habido películas estadounidenses. Hay una que le llaman La serpiente y el arcoíris que trata mucho el tema. Ahí al comienzo del libro hay un prólogo, un epílogo que habla sobre unos estudios que hicieron científicos en Haití. Entonces, en la segunda parte, tomando en el cementerio... ¿Y qué es lo que se trata de la zombificación? ¿Qué Sí. es eso? Se dice, perdón, que en Haití, aquí en República Dominicana, en el sur, a una persona la venden a Haití, al Alcajé, que es un mercado haitiano que compra almas y cuantas cosas, y luego cuando mueres, la supuesta muerte, creo que es una catalepsia que le dicen, las personas van a la medianoche, lo retiran, lo sacan de la sepultura, del cementerio, lo llevan a Haití y allá lo ponen a trabajar como esclavos. Entonces, por eso la segunda parte del libro, que es la primera, que es el Viaje a Haití. La segunda es el cementerio. La segunda es el cementerio. Hay una tercera, escúcheme que salto un poquito, que le llaman Demonios, una tercera novela, que es donde un psiquiatra, porque en el tema yo trato también, no solamente desde la superstición y los mitos y la creencia, sino que trato un poco el tema científico, con lo que es la esquizofrenia paranoia, lo que son las histerias colectivas, y esos temas abundan ahí para que tanto el científico como el que cree en muchas cosas tengan de qué entretenerse en las novelas. Eso, entonces estamos hablando de los famosos zombies que dicen que hay en Haití. Correcto. Y que son gente que realmente, como usted dijo, han vendido su alma o los han vendido. Sí. Hay zonas de República Dominicana que dicen, hablan de brujos y de brujerías, de San Juan y demás. ¿Hay algo de eso también en el libro? Sí, la más famosa es San Juan. Cuando yo logré con el cementerio un contrato, vamos a decir, fuera del país, porque aquí hay editorial, yo soy editor en Editorial Santuario, que es una editorial dominicana, muy reconocida, bajo la directiva de Isael Pérez. Cuando yo logré el contrato con esa novela, es porque la novela es de corte internacional. Cuando te comienza hablando, te habla del vudú en República Dominicana, San Juan específicamente, como usted lo menciona. Te habla de Haití, la cuna, podríamos decir, después que vino de Benin en África, con los esclavos. Luego te habla del candomblé en Brasil, que toca el tema. Te habla de Cuba, de los brujos negros de Puerto Rico. O sea que una novela internacional. Te habla de Luisiana. Porque hay una investigación científica más allá de del conocimiento de boca en boca. Correcto, sí. En la novela Viaje a Haití comienza hablando al principio sobre Davis, que hizo una investigación, ahí va hablando cómo fue el procedimiento. Él llegó a una conclusión que era el Plex Globo, que lo utilizan con ralladura de cráneo humano. Ay, Dios. Y cuántas cosas, diríamos suciedad, con el perdón de lo que siguen esas religiones, y que eso causa un estado cataléptico, que la persona cuando despierta ya sus facultades mentales no son las mismas, y por eso se dice que es un zombie. Hablamos de catalepsia, llaman a lo que es como una supuesta muerte, Cierto, ¿no? Donde el rigor mortis se presenta, pero que la persona está viva todavía. Por eso es el tema de velar a los muertos para evitar que realmente sea un ataque de catalepsia, que según me decían era el gran miedo, el temor del presidente Balaguer, que decía que había habido casos de catalepsia en su familia y no quería que lo enterraran inmediatamente. Y lo velaba en su casa. Ajá.
también en su casa, no en la funeraria, ni en su casa, en su sala, dando tiempo a ver qué pasaba. El hilo conductor de usted lo llamó religión, es difícil para una persona ver todas estas cosas y rayar un cráneo humano y hacer brujerías. ¿El hilo conductor viene del África? Sí, con por eso pasó usted nombró Brasil, nombró... Benin. Benin, África. Exacto, viene de África, de esa cultura, de esos esclavos que han sido traídos a América y después han introducido esas costumbres o esas creencias en cuanto a poder manejar o manipular acciones o personalidades a través de matar una gallina o prender velas o hacer ciertas cosas. Y eso pasa en Brasil, pasa en República Dominicana, usted nombró Puerto Rico, Cuba. En Cuba, sí. Estamos hablando de América, ¿verdad? Ajá, Haití. Luisiana, Estados Unidos. También. Sí. Que da la casualidad que son los lugares donde han estado los esclavos, ¿verdad? Muchos esclavos. Exacto. Incluso hay una película que le llaman La llave maestra, creo que de Skeleton Key, algo así, Ajá. que trata ese tema del vudú. Y A mí me llama la atención, y como decía Marcela al inicio, la palabra cementerio a nadie les gusta, ni siquiera ir A de los que visita. van. O sea, porque uno cuando tiene un familiar que murió, lo lleva a descansar, o lo lleva a enterrar para que descanse, pues entonces lo que se presume es que el alma sube al cielo o al infierno. O baja. O baja, no sé, pero yo sé que llegará a uno de esos sitios. En un lado hay una fiesta y en otro lado hay una calma. Posiblemente la fiesta hoy es que había un barbecue, pero mañana es fuego y ese es el infierno. Entonces dice, bueno, por aquí todo está bien, aquí hay que venir, por aquí están todos los malos, pero mañana es fuego. Eso es una broma, pero realmente uno llega al cementerio, primero con el miedo de que te van a atracar. Eso es una cosa, ¿verdad? No, ahora acá sí. Está mejorando eso, Supuestamente, está mejorando. no. Pero segundo es que tú tienes ahí a alguien que murió y cuando tú caminas por ahí, a veces hay tantos problemas que tú te encuentras con una osamenta. Ay, Dios. ¿Y qué es esto? Lo mismo que dice la hoyo, la una cabeza. tapa que se Ay, muera. no. Un hoyo que no, tú me muero. te metes el pie y te metes ahí pues, Te alguien me está agarra. jalando. Entonces, esto da miedo. Y usted ha descrito en una obra, en una Pero tú eres un novela. pendejo. Yo tengo miedo a todo. Yo también. Hay que tener temor, y temor a Dios, ¿verdad? Y temor a Dios. Porque aquí hablamos de religión, hablamos de gente que cree o no cree. Y yo quiero decir aquí algo en el prólogo, que dice, por ejemplo, esta obra es la primera parte del relato de un vendido sin reclamar, un fantasma, un alma en pena, una persona quien fue traicionada y engañada por la belleza de una mujer casi perfecta. ¿Qué pecado tan grande se podría cometer a tal punto que no se le permita estar ni en el infierno ni en la tierra, pero mucho menos en el cielo? Fíjense, ¿qué pecado tan grande he cometido que no me permite entrar ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno? O sea, usted es algo... Entonces, ¿será real o nuestro cerebro nos podría juzgar sucio alguna vez? Háblame un poquito del cementerio realmente. Yo sé que este preámbulo con Marcela, Sí. pero me gustaría adentrarnos más en lo que usted vivió con este viaje a Haití para concluir en esta cementerio. estadía en el cementerio y que ya viene la otra que se llama, dijo, Demonios. el demonio. Ay, no. Demonios. Vamos a ver, demonio. Sí. Vamos a ver. Mira, el cementerio, como dice, se está leyendo el prólogo, y te va diciendo que no se te permita ni estar ni en el cielo ni en la tierra. Trata de una persona que él cree que fue vendido, o sea, le pasó ese proceso que Marcela estábamos hablando hace un Y momentito. le venden el alma al diablo, por ejemplo. Sí, Ay, que ellos quedan en un limbo, porque la familia, bueno, en el primer libro hay experiencias que están certificadas ¿Y por- se ha encontrado gente en Haití? Una vez yo decía, o sea, leí o escuché
que decían que habían encontrado una muchacha que se había perdido de República Dominicana. ¿Figura ahí? Aparece alguien del mismo Haití con algo parecido. Sí. Que había sido, que había desaparecido de República Dominicana y que la encontraron, una persona que fue a Haití, pero que ella no reconocía a nadie. Sí, porque pierden muchas capacidades. Porque es como una droga. Diría yo, los supersticiosos siempre siguen creyendo que es el diablo. Para contestarle a Andrés un poco, el cementerio es un joven, se llama Jacmel como el nombre de la provincia haitiana. Sí, él cree que fue vendido y fue sepultado, y él siente todo, cuando lo bañan, cuando se muere, como le untan el berrón, famoso Bayrum, el proceso de llevarlo al cementerio. Es lo único que no puede moverse, pero siente todo, y lo va diciendo él. En el libro se va narrando varias cosas que él va sintiendo, que son como pequeños cuentos, relatos. Te va hablando de Jane, cómo la conoció, te habla del esposo, que es un chamán de corte internacional, como él le llama, o sea que ha visitado Benin, ha visitado todos esos países que mencionamos hace un momento, y repúblicas que están muy cerca. Entonces, el tema trata de que puede haber esquizofrenia, paranoia, una persona que crea cosas que quizá no existen. Eso es lo que va tratando el libro. Te habla, porque es un joven que ha leído mucho, antes se creía que el que leía mucho se ponía loco, el que estudiaba mucho. Incluso en Eclesiastés dice Salomón que se ha dado cuenta que la lectura y el mucho escudriñar del libro lo que trae es aflicción de espíritu. Pero por otro lado dice Abacú que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Hay que tener un equilibrio en ambas cosas. Entonces Yamel, en todo lo que va hablando en el libro, va reflejando con su esquizofrenia, paranoia, que trayendo a colación toda esa formación que te dan, porque a veces hay creencias que vienen por lo que te hablan en el campo. Por ejemplo, en el sur, mi abuelo me hacía cuento de lo que es un bacá, de lo que es una bruja. No, en el sur no es fácil. Es fuerte. Entonces, le es fácil a un joven que creció del sur ver un bacá, o sea, un reflejo, algo que te juega al cerebro. Tú ves un bacá, tú ves una bruja. Tú le preguntas a un chino si ha visto una bruja, si ha visto a la Virgen María en un palo, y nunca la va a ver porque a él nunca se le habló de esos temas. O sea, que hay cosas que se te implantan en el cerebro. Hay otros, en cambio, que tienen enfermedades mentales que no se tratan. Aquí yo estaba recolectando algunos artículos científicos de psicólogos y psiquiatras dominicanos que se reunieron recientemente y le pidieron al presidente que se necesita llevar el tema salud mental a los pueblos. Como mismo se lleva un operativo dental, también debe llevar un operativo mental. Que tenga que ver gente. Dice, aquí por ejemplo, varios artículos. ¿Me permite leer algunos artículos? Dice Psiquiatría, Diario de Salud, Santo Domingo. El Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, junto a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y la Universidad, César Mella, Rafael García y Daisy, ellos proponen que se lleven esos operativos a las comunidades. Aquí dice otro artículo, para no ocupar mucho tiempo, dice Dagoberto Tejada Ortiz, ¿usted lo conoce? Sí, claro. No importa la condición social, política o intelectual, el dominicano es poseedor de diversas creencias populares, muchas de las cuales son privadas. Algunos tratan de no sacar a la luz para que no digan que está loco, que creen en cosas. No se expresan públicamente, aunque la misma incida sobre actitud y comportamientos sociales. Para una parte, significa ser dominicano. La envidia existe, la maldad existe, el diablo existe, el mal es una realidad. Por eso hay que estar protegido, aunque esta seguridad deba ser clandestina, oculta y privada. Entre eso ellos hablan de amuletos, hay empresarios en los campos, por ejemplo, que se van a San Juan. Hay mujeres que van a San Juan también para que no le quiten los maridos. Ay, Cristo. O sea, son tantas cosas. Creencias, sí. Entonces, en el libro, yo además de llevar la creencia para
mantener ese folclore y ese sincretismo que también enriquece a los países, a los pueblos, llevarlo también desde el punto de vista científico, porque muchas veces, vamos a decir, en el pasado, se creía que, incluso en las iglesias evangélicas, que una persona que salía saltando podía tener un ataque de nervio o una epilepsia y se decían que estaba endemoniado, o sea, que el diablo lo poseyó, porque no tienen el conocimiento científico de psiquiatría o psicólogo de decir, no es demonio, eso es epilepsia, eso es un ataque de nervio. O eso es esquizofrenia, que ven situaciones, eso es una enfermedad. Lo que pasa es que hay muchas creencias que se pasan de boca en boca, que desde las más sencillas hasta las más, por ejemplo, no dicen que una mujer después de parir está en 40 días que no se puede lavar el cabello. Hermana, mira, hay cosas que salen de verdad. Bueno, cuando hablan de los vacá, cuando hablan de la gente que se hace, que tiene un, ¿cómo dicen? Un resguardo. Tragado. Y todo eso va pasando también de boca en boca, pero hay un límite. Sí, no, está interesante. Hay un límite entre lo normal y la cordura y lo que ya empieza a pasar por el fanatismo y lo que tiene que llamarnos la atención de que Mira, es un buen punto. Es un buen punto, ¿verdad? Es un buen punto. Sí. ¿Por qué es un buen punto montarse, doctor? Siempre uno ve en los campos, bueno, aquí se celebran lo que son los gagá, Sí. y uno ve que se hacen cosas fuera de lo normal. Estaba oyendo a Héctor Heredia ayer, creo que era, hablando... El psiquiatra. Sí, el psiquiatra, que la depresión incluso es una enfermedad. O sea, hay gente que... Él mencionaba que van soldados a la guerra en Estados Unidos y no todos hay que darle seguimiento. ¿Pero qué es lo que montarse? Montarse, ellos dicen que es un espíritu, se sube sobre ellos. Haití, Eso es cuando la gente se pone... ellos se sacuden de una manera. Cambian la voz también. ¿Ah? Cambian la voz. Sí, engolan la voz, como diríamos. Exacto. Sí, cambian el tono. Anaísa. La creencia haitiana. Lo que como el pasa es que se cristiano- mezcla, en esa cultura, Quizá se mezcla la religión católica con esa religión. Es el sincretismo. Por El eso, secretismo religioso. exacto, por eso, fíjense, él dijo Anaísa. Anaísa, pero también dijo San Miguel. San Miguel. Ah, sí, San Miguel. ¿eh? San Miguel. Entonces también dicen Candelo y también dicen San... Bueno, esta muchacha está... Mira, la religión Es que a mí me interesa, o sea, yo he leído... Óigame, sobre óigame, eso. ustedes han visto en las redes sociales que hay unos muñequitos amarillos que uno coge uno. Sí. ¿Tú has visto una muñequita que hace de qué? No, el Vamos a ver. tema que uno lee. Vamos a ver, uno vamos a se- ver. En el vudú, antes de que el sincretismo, o sea, la Iglesia Católica, porque ellos asumieron las deidades cristianas, como San Miguel, San Pedro, que ellos lo disfrazan. Ellos tienen sus dioses aparte, sin mezclarlo. Ellos adoran a orishas, o sea, ¿Y ese quién es? los orishas son dioses menores. Hay un dios superior, lo habla en el libro Viaje a Haití, un dios superior. Entonces hay dioses menores. Ellos tienen una formación del planeta como tiene, por ejemplo, el cristianismo tiene Adán y Eva y el huerto del Edén. Ese fue el proceso. Ellos tienen, se me escapa ahora, pero tengo tantas cosas en la cabeza. Ellos tienen un dios, lo menciona el libro, que supuestamente venía con un saco, en África se habla, con un gallo. El gallo se escapó, el saco tenía tierra, la regó, y de eso se formó lo que es el planeta Tierra. Son Ok. creencias. Y de ahí vienen dioses. Ellos tienen el varón Samedí, que es el que cuida la entrada al infierno y te guía en los caminos. Yo no quiero ir con ese. ¿no? Tienen un grupo, igual que, que los egipcios, que también tienen... Y está la madre Kuan Yin también, Ajá, son... que es como si fuera la Virgen María, Sí. pero de otro Sí. lugar. Todas las religiones convergen en algo. Exacto. Chocan en algo. Eso es interesante. Yo todo lo que sea cultura general es interesante. Por eso a mí a veces me ha llamado la atención.
tengo que reconocer que una vez fui en Monteplata justamente Ah. en una Semana Santa Ok. que se hace me asusté muchísimo, sí, porque me da miedo, pero A un ritual fuiste. no, ¿cómo es que se llama? ¿Una fiesta de palos? Una fiesta de palos. Una fiesta de Ah, palos. fiesta de palos. De Un maní. un amigo Maní que Grillé. tiene una finca de azúcar por ahí en Monteplata y bueno, y nos invitó. Pero yo lo veía también un poquito turístico, ¿no? O sea, Sí. no tan real. Y eso también se hace, porque a la gente le llama la atención y los turistas van y ven ese tipo de representación y lo que es el montarse y demás. Nunca creí mucho en eso, pero bueno, de todas maneras es importante saberlo. Hay que mantener esa... O sea, no irse ni a banda ni a bandera, como dicen, sino Ajá. mantenerse en un equilibrio, porque ni siquiera la ciencia da todo por hecho, ¿verdad? Ellos siempre siguen investigando. No, y por Aquí- ahí dicen también de que las hay y de que vuelan. Aquí dice, mire, ¿por qué mi cuerpo en la tumba, 7 pies bajo tierra y separado a 3 kilómetros de mi alma, que flota como helio en esta maldita botella, pudiendo sentir todo lo que le sucede sin llegar al punto de morir? Sí. Cuando él está en el estado de catalesia, despierta en el ataúd, antes que den las 12 de la medianoche, que es cuando se supone van a buscar el cadáver. Él ha leído mucho, es un lector, una persona culta, y él ha leído mucho sobre Merlín, sobre Salomón y el Grimorio. Se dice que Salomón heredó un anillo de David, el papá, que con él le permitía controlar, creo que son 100 demonios o algo así, están ahí en el libro. Y entonces él cree que su alma la sacaron del espíritu y en vez de llevarla a Haití a trabajar, el chamán la tiene en una botella, en un almacén que él tiene, para un negocio que tiene de transmutación de alma. Ay, Dios. Yo le hablaba ahorita... Transmutación de alma. Transmutación de alma, o sea, Wow. sacar un alma de un cuerpo Y ponerlo en otro. Cuando le hablaba de la película Skeleton Key, la llave maestra, se dice en la película que una persona muy adulta, o sea, esos que se hacen casi inmortales, son ya muy viejos, sacan el alma de un joven con un ritual, se hace con un pentagrama, con velas y cuantas cosas. Entonces cambian el alma, ponen el alma del adulto, del viejo, en el cuerpo del joven y sigue viviendo su vida como un joven, y el joven entonces ya le queda un estado vegetatorio, vamos a decir. Ay, Dios. Y él, como ya ha leído de esos temas, y su esquizofrenia, van a entender en el libro cuando lo lean, porque no le estoy diciendo el final con esto. No, lógico. Pero su esquizofrenia, o lo que parece ser una creencia muy arraigada por todo lo que ha escuchado, le hace creer que con él están negociando. ¿Y no será también que la gente que se sumerge tanto en ese mundo y cree que si pongo una vela al revés y la prendo desde el lado de atrás y como usted decía, las mujeres que van a San Juan para que no les quiten a su marido o para que a tal persona le vaya mal, y las envidias y creer que pueden manejar situaciones de la vida a través de esas costumbres? Marcela, o me pongo el poloché al revés. La ropa sí, interior. sí, la ropa interior al La revés. ropa interior. Entonces, si la gente que, vuelvo y repito con esa palabra, se sumerge tanto en eso, que los enferma, que Pudiera los ser, puede enfermar, pudiera ser. y que crean como esa adicción y que los puede llevar a una esquizofrenia, o al revés, la esquizofrenia misma la puede llevar a creer que ven almas y ven cosas y demás. Qué difícil. Sí, esa parte es un tema que es más psicológico, o sea, más científico, psicológico, psiquiátrico, decir que pudiera ser que eso lo lleve, pero nosotros, como vivimos leyendo, analizando y mezclado en la cultura y las cosas, podríamos decir que influye. Creo que sí. Claro. Como en todo esto la religión está metida, tanto en los que creen, porque los que no creen también son religiosos, o sea, no creo en nada, pero se involucran, y los que no creen o creen en santerías, están en otra área que lo que están haciendo es buscando cómo buscar beneficios de otra cosa, o sea, cómo dañar a alguien para yo tener un beneficio. Me parece que sí, pero te hago la pregunta por lo que leo en el libro aquí al final.
si su arte viene de esto. Usted es hijo de religiosos. Sí, O sea, de un usted pastor. es hijo mayor del reverendo Feliciano A. Ramírez Román Sí, y de la pastora Daisy A. Moreta, sí, de Barahona. sí. O sea, me imagino que en su casa materna, viviendo alrededor de esos pastores, reverendos, usted siguió todo esto para llegar al final a No, escribir y todos tiene estos temas. conocimiento de religión. Vamos a ver. Sí, eso ayuda mucho. Cuando yo nací ya mi papá era pastor, hace tiempo. En la iglesia uno ve, sobre todo en los campos, porque antes la iglesia no tenía una formación como ahora, incluso no se le permitía al cristiano evangélico ir a la playa en pantalón corto, no se le permitía ir a la universidad, en muchas de esas iglesias. Y uno veía, o yo veía como muchacho, que a veces a una persona se le manifestaba uno de estos casos. Dicen los que creen, los que no son cristianos, que se montó. El cristiano dice que está endemoniado. El psiquiatra dice que algún episodio de enfermedad de las que mencionamos pudiera estar afectándolo en ese momento. Bueno, hay curas que tienen la capacidad de quitar los demonios. El exorcista. Exactamente, de quitar los demonios, y eso está dentro de lo que es la religión católica también, Sí. que son exorcistas, que no son todos. Hay algunos que se preparan para eso. Sí. Incluso para la iglesia decir si es un demonio o no y permitir un exorcismo, primero se hace un estudio de los casos que rodearon, lo paranormal, que hubo, que no hubo, entonces dicen que sí. En la iglesia yo veía manifestaciones, siempre crítico desde muchacho y muy lector, juzgaba ciertas cosas. A veces yo veía que eran casos que no eran demonios, como dicen, que pudiera ser una enfermedad, Teatro, una crisis enfermedad, de nervios, epilepsia. sí. Incluso hay gente que, por llamar la atención, se mete al grupo y hace una cosa, un teatro, y como usted menciona, y se tira al suelo y hace cosas, y cuando tú lo paras y le preguntas, no, yo me tiré, porque yo lo he abordado muchas veces. Pero con eso no quiero decir que no existe la maldad, que no existe lo malo, las malas energías. Por eso los asiáticos dicen que existe el yin y el yang. Sí, la maldad existe Sí. igual que existe el bien. Exacto. Lo bueno existe igual que existe lo malo. Correcto. Pero tratamos de buscar el equilibrio. Es difícil las creencias de la gente y las costumbres que se van pasando. Ahora bien, personalmente yo respeto mucho todo este tipo de situaciones, aunque ni las practique, ni las crea, pero a veces genera como un poco de miedo. De miedo, claro. Eso es, a mí me dan, quizás por eso haya leído más para saber un poco, pero de pronto, y recuerdo una vez, nosotros salimos muy temprano de la casa para venir aquí al canal, y yo recuerdo en una esquina 2 o 3 personas de origen haitiano que estaban prendiendo unas velas y dando unas vueltas alrededor en una esquina, y yo paré a mirar, pero yo después me fui rapidísimo porque a uno le da miedo. Sí. Y gallinas decapitadas y ese tipo de cosas que son... De hecho, fíjate que tú estás hablando sobre el miedo y lo que puede representar para la gente este tipo de cosas, inclusive de caminar por algo oscuro y que alguien te hable sobre estos temas. Fíjate lo que me escribe un televidente asiduo, no voy a decir su nombre. Qué tenebroso el tema de hoy, pero es una realidad. Las fiestas de palo, etcétera, el vudú, la tiniebla, el diablo, el exorcismo, A mí no me gusta ni etcétera, nombrarlo. etcétera. Pero son realidades. Sí. Me gustaría hablar un poco sobre el libro desde el punto de vista del negocio, del comercio. Se supone que lo que queremos hoy, nosotros aquí en Síntesis, es que los que creen y los que no creen lean esta obra, las 2 obras, y que esperen la tercera. Es
¿Esto se vende aquí, localmente o internacionalmente? Se vende internacionalmente. La editorial, que es una editorial colombiana, editorial Nueva Luz, de Colombia, el contrato que tengo me abarca Venezuela y una traducción al portugués en Brasil. Ellos lo venden bajo demanda también. Allá está colocado en la Librería Nacional de Colombia. Se está vendiendo hace un tiempo. Okay. Ahora entra a Venezuela, la librería también. Aquí pudieran comprarse, venderse. Ahora me llega un paquete de libros que me envía la editorial, porque muchas personas han pedido. Requerido, han pedido libros y por eso llegan. Bueno, yo tengo aquí, y por eso le preguntaba, que tengo aquí un comunicado de prensa que mandó la editora. Y voy a leer algunos párrafos y un certificado también que le mandaron. Dice la editora Nueva Luz de Colombia lo siguiente: la obra El Cementerio, mira, ahí está el certificado de reconocimiento, está en pantalla, a Gidel A. Ramírez. Dice el certificado de prensa, dice el comunicado de prensa: la obra El Cementerio, destacada por ser una obra literaria enigmática, abarcando la cultura de países del Caribe y su estilo de vida. La obra literaria ha sido exigida para la venta en Venezuela, que a pesar de la situación crisis económica, algunas librerías reclaman poder tener la obra para su venta al público, que se cumplirá en los próximos días. Por otra parte, la obra ya disponible en nuestro país, en Colombia, está a merced del público latinoamericano, siendo una de las obras más visitadas, asimismo por nuestra librería y plataforma editorial. El Cementerio destaca por su diseño de portada y curiosidad de su contenido, siendo esta la obra literaria más significativa de nuestra casa editorial. Repito esto, siendo esta la obra literaria más significativa de nuestra casa editorial. Por esta razón, queremos brindarle el reconocimiento de nuestro consejo editorial y proponiendo nuestro mayor esfuerzo para lograr juntos un intercambio de trabajo y que esta obra pueda llegar a ser reconocida en diferentes países de nuestra América Latina. Así que primero felicitarle. Gracias. Quería ver y que nos pongan de nuevo el certificado de la editorial colombiana, porque la obra El Cementerio ha sido considerada como una de las mejores obras de la editora. O sea que cuéntenos un poquito sobre eso para al final del programa y cuál ha sido el resultado desde el punto de vista de venta. Sí, ha tenido buena venta, que es la parte económica que usted mencionó. Sí. Ha tenido muy buena acogida y eso nos llena de satisfacción. De República Dominicana, cosechando éxito fuera, que es lo que se quiere, ¿verdad? Que los ingresos que lleguen o que llegan a un dominicano se distribuyen en República Dominicana. Es importación de divisas, vamos a decir. Además de que el nombre y la cultura dominicana se expande. Eso es lo que queremos. Bien, muy bien, realmente Marcela. Muy interesante. Y para los que dicen, pero Marcela sabe, Marcela trata de aprender quizás las cosas que le tiene miedo, pero siempre con respeto y bueno, apegada a lo que es de uno, en mi caso, la Iglesia Católica. Ahí sí no hay tutía, como dicen. Muchas gracias por habernos traído a este caballero el día de hoy. Es importante conocer, es importante que, como él mismo dijo, la cultura y el arte y los dones de los dominicanos se puedan ver en el mundo entero. Muchísimas gracias. ¿Él quiere decir algo más? Ajá. Al final. Que no quisiera despedirme sin antes invitarlo a la Feria Regional del Libro, que se llevará a cabo en Monte Plata del 24 al 27 de octubre. Allá pondré en circulación mi nueva novela, también yo escribo romántico erótica, y lanzaré la novela de título Ayla, una novela muy buena, 370 muy páginas. Para Michelle. 370 páginas que yo sé que Michelle, no sé, te dice que quizá le guste. No, el tema es que su esposa se llama. Ok. Aida, es Aida.
Ayla. 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 Ah, bueno, Sí. entendí más. Y con eso le dejo, le abro Muchísimas invitación. gracias. Muy bien. Ya ustedes saben entonces, la invitación está abierta para la Feria Regional del Libro en Monteplata 24 y 27 de octubre. Le damos las gracias pues al arquitecto Gidel Ramírez Moreta, escritor, que nos trajo un tema, como dijeron ahí, lúgubre, pero interesante. Gracias. Vamos a pausar, venimos ahora. Gracias, Andrés. Muy bien.